Bueno, gracias nuevamente por estar aquí presentes y gracias a la doctora Maricel por su apertura, por hacer de su autobiografía una manera muy peculiar de acercarnos al texto bíblico, y yo creo que aprendemos más cuando las historias nos tocan en el corazón, ¿verdad? Así que muchas gracias, profesora, y aquí estamos. Buenas noches, qué alegría verles, mira, ahí están firmes y fuertes. Siempre empezamos más o menos el mismo grupo y después se van añadiendo más. Y dije, yo ojalá, ayer me quedé pensando y ojalá no se hayan corrido con el tema de ayer, que fue un tema fuerte. Pero bueno, ahí vamos, la vida es fuerte y la vida es dura, entonces hay que enfrentarla como es. Esa es la idea. Para hoy, yo sé que son públicos diferentes, quiero compartirles un texto que acabo de salir en este libro que se llama La Hermandad desde la Biblia, que la editora Verbo Divino recogió varios estudios bíblicos. La mayoría de los textos fueron presentados en un congreso bíblico aquí en Bogotá. Quien compila es Juan Alberto Casas, de la Universidad Javeriana. Pero ese texto no lo compartí allí. Una vez compartí algunas intuiciones, pero todavía no estaba terminado con un grupo de los verbitas. Y sé que aquí no sé si se repite el público, pero siempre los énfasis son diferentes que vamos dando entonces con esto. Y entonces pues motivada con Norberto, que nos dijo que trabajáramos un texto de aquí, de este testamento. Y ahora me motivo con Manuel Villalobos para trabajarles un texto también en perspectiva sinodal, porque yo creo que es un poco diferente, no sé, no he visto el de ustedes, pero sinodalidad con África y con su diáspora, ¿no? Ustedes saben que yo siempre me meto por allí y ahí vamos tejiendo, ¿no? La sororidad entre las diferencias que nos componen. Entonces voy a compartir aquí una propuesta de lectura como para inicio de conversa. Vamos a trabajar hoy Marcos 7, 24, 30, ¿sí? Que es el texto de la mujer sirofenicia. Y queremos leerlo en perspectiva decolonizadora, decolonial. Justamente sabemos que los estudios latinoamericanos o los estudios culturales latinoamericanos están enfatizando esa lectura decolonial. Y yo quiero decir como punto de partida que es una lectura que no es, me atrevo a afirmarlo, que no es originaria pues, de los estudios culturales. Yo me atrevería a afirmar que la propuesta decolonial del sistema, de todo lo que tenemos, se remonta al mismo periodo colonial, ¿sí? Se remonta justamente a la rebelión de los negros y negras, desde los palenques, desde las plantaciones de algodón, todas las resistencias con sus himnos, con sus cantos, con la Biblia que de alguna manera sirvió para hacer boicot, ¿no? En esos procesos de liberación. Y eso fue continuando históricamente también con los diferentes movimientos emancipatorios que vienen también de África y de su diáspora. Por ejemplo, así les digo, un grupo que creo yo que hay que seguirle la pista. Alguna vez escribí sobre eso, sobre el movimiento Rastafari desde Jamaica, ¿no? Creo yo que ese grito, esos cantos en el reggae, esos sones, fueron antesalas también para la teología de la liberación, sino que los dejamos por ahí. El movimiento panafricanista también fue un movimiento que articula un pensamiento anticolonial desde hace mucho tiempo, ¿no? Los estudios postcoloniales que vienen del continente africano, pero aquí entonces entra, como yo les decía, pues entran unas categorías que nosotros desde América Latina pues las asumimos, releemos y queremos darle como cuerpo. Y en ese sentido, esto de descolonizar tiene que ver con la corporeidad, no estamos hablando una cosa ajena al cuerpo, ¿sí? Y vamos a tomar ese concepto de colonialidad que uno de los autores queridos que se nombra mucho, Aníbal Quijano, nos dice que es un eje que articula el poder global capital, trabajo, con el mundo racializado. Entonces, él nos dice que el modelo colonial es un modelo racista, ¿no? Y ese modelo racista permea la política,
las diversas formas de socializar, ¿no? Las infraestructuras de América Latina, y decimos entonces eso está articulado, ¿no? Entre el amo y el señor, es decir, ese modelo colonial de las colonias lo tenemos en los estados, ¿sí? En la organización de los estados, que son estados completamente racistas, ¿no? Este proyecto pues está aquí, digo, con varios autores que representan esta línea de pensamiento, que están leyendo entonces esto en perspectiva también intercultural. Una de las que ha aportado bastante, que me gusta mucho, es Katherine Walsh, también entre todo este número de hombres que ustedes estén viendo aquí, que también trabaja desde las comunidades afroecuatorianas, y también nos traen elementos interesantes, ¿no? Esto como un cuerpo teórico, conceptual, para decir, bueno, conozco un poco de estos autores. Pero ellos nos están alertando a 3 tipos de colonialidad, ¿sí? Pero aquí vamos a trabajar en 5, ¿no? Bueno, 4 tipos de colonialidad, y creo que hay una que me parece vamos a ver de manera especial, porque también nos la aporta una teóloga afroamericana, afrocaribeña, afrocentroamericana o brasilera, que es Silvia Regina de Lima. Ahorita les digo cuál es. Entonces, esta colonialidad del saber, entonces, tiene que ver como la manera en que Occidente nos ha presentado los saberes, nos ha presentado una filosofía, una epistemología, que esa palabra es grandota, ¿no? Que tiene que ver con el saber, con la formación del conocimiento, y entonces Occidente se vende a sí misma como el pensamiento más racional y más evolucionado de la historia. Entonces nosotros, para hacer teología, tenemos que comernos todo ese bagaje, todos esos autores norteamericanos y europeos que han propuesto, y entonces entre más lo sabemos, entre más hacemos estudios, entonces tenemos, no, pues aquí tenemos un grupo de estudios sobre, por decir, Paul Tillich o tantos otros que se han trabajado mucho desde este hemisferio, y entonces ellos presentan el saber, y parece ser que América Latina lo que hacemos es mascarlo y ponerle otro sabor. Y lo mismo sucede también con estos tipos de colonialidad, que de alguna manera fue una escuela norteamericana que nos presentó esto, y nosotros estamos como intentando mirar cómo desde allí le sacamos jugo, pero también teniendo en cuenta que esa forma de saber, esa única, no es la única, porque tenemos otros saberes que se dan desde el mundo indígena, desde el mundo latinoamericano, mestizo, desde el mundo negro, etcétera, etcétera. Entonces, quien sabe es el que sabe el saber y la epistemología eurocéntrica. La colonialidad del ser también nos dice que tiene que ver con la construcción de la identidad y la producción del ser. Entonces, nace de la negación del ser del colonizado, ¿sí? Y los que somos colonizados nos identificamos entonces con un modelo de ser eurocéntrico, ¿sí? ¿En qué sentido? Por lo menos si a nosotros aquí nos han enseñado que el modelo de ser es blanco, heterosexual, bonito, un modelo estética, obviamente que nosotros que somos negros y mestizos, pues no nos encajamos también desde esto, ¿no? Y entonces queremos ser e igualarnos. Y por más que tratamos, pues hay un modelo de ser que es el que permea, y nosotros entonces entramos en la categoría de no ser. Tenemos la colonialidad del poder, que tiene que ver también con la explotación, entonces, del trabajo, el control de producción, apropiación y distribución de los productos. Entonces, organizados dentro de esa relación capitalista, entonces, que tiene que ver con mercado mundial, con ese modelo, y estamos enfrancados en un modelo que parece que no podemos salir de ese modelo, ¿no? Excluida la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantilista, la reciprocidad, el salario, ahí estamos nosotros que somos los que articulamos, somos la base, el soporte, para que unos tengan y exploten y sean cada vez más ricos, y entonces nos muestran un modelo que para nosotros ser tenemos que tener, ¿no? Y para tener el poder tenemos que tener mercado, ¿no? Entonces nos muestran un modelo neoliberal donde nos interconectamos globalmente, pero las fronteras de la exclusión continúan,
los dólares no circulan en las periferias donde nosotros nos movemos, entonces es una manera de proveer para mantener también el status quo de la sociedad como está, ¿no? También Emil Nolo nos habla de la geopolítica del conocimiento y ahí incluye los otros saberes. Primero nos dice que hay un conocimiento centrado, ¿no? Y entonces esta geopolítica pone en correlación el lugar geocultural y la producción teórica mediatizada por el poder. Entonces, y lo que queremos hacer con otros saberes es la incorporación de los saberes de estos grupos que históricamente han sido marginalizados. Y hoy en día todos estamos trabajando otros saberes. La Academia Latinoamericana se ha abierto, entonces vamos a trabajar hacer un trabajo de campo, por lo menos yo acompaño algunos trabajos allá con los indígenas de La Guajira, algunos trabajos aquí con las comunidades afrocolombianas, intentando organizar. Yo también tengo mis críticas un poquito a esto, pero vamos a mirar, a hacer un ensayo a ver cómo nos funciona. ¿Y por qué crítica? ¿En qué sentido? Porque estamos viviendo, para mí, otro tipo de colonialidad y me parece que mucho más perverso que el anterior. El anterior se nos llevaron el oro, la plata, todo, exactamente, y ahorita nos están llevando, colonizando nuestras mentes. Y uno percibe que en el contexto europeo y sobre todo en el contexto, hoy en día están valorando mucho la producción de América Latina, en el sentido de que nosotros estamos poniendo otras, sí, otras categorías. Y casi siempre todas esas categorías vienen del mundo indígena, del mundo negro, y que tendemos que aprender de ellos. Creo que es un desafío que tenemos, porque a nosotros nos da pena decir lo que tenemos de negro, de mulato, de sambo, de mestizo, o lo que sea, ¿no? Porque ese es el no ser, ¿cierto? Entonces, identificarnos con eso es muy complicado. Entonces, yo prefiero manejar todo el cuerpo teórico europeo, ¿no? Y a veces el latinoamericano lo dejamos a un lado porque no, con eso mostramos más erudición, ¿no? Entonces ahí estamos. Y entonces vienen personas de estos espacios geográficos donde yo les estoy diciendo y hacen unas tesis maravillosas, recuperando la oralidad, recuperando las tradiciones, en pedagogía, en otras cosas, y quedan como trabajos, sí, pero no pasan de ahí porque parece ser que no, está muy difícil de que ese sistema intelectual eurocéntrico como que cambie y mude, ¿no? Hoy en Colombia hablamos de vivir sabroso, una epistemología, se ríen, entonces ahorita los negros quieren poder, ahorita los negros lo que quieren es seguir rumbeando, pero es una filosofía de vida como la del buen vivir, ¿no? Que es más holística, más integral y que de alguna manera nos dice, podemos salir, sí, de ese modelo de explotación y dominio. Es posible. Me faltó la última que no la puse aquí. La colonialidad del alma, ¿no? Silvia Regina nos dice que la colonialidad del alma esta es la que aporta Silvia Regina. Es un tipo de colonialidad también muy difícil, y para nosotros que estamos en el mundo de las religiones es muy diferente, porque nos colonizaron el alma, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros tenemos y construimos de nuestra religión y de la Biblia misma, que es con lo que nosotros trabajamos, lo que está dicho, ahí está y punto, no le quiten ni le ponga. Entonces ahí está y entonces vamos y fundamentalismos y nos pegamos ahí y entonces usted hizo una cosa diferente o interpreta, ya nos escandalizamos porque está y sabemos que el mundo hoy están creciendo los fundamentalismos y esos fundamentalismos están opacando las diferencias. Mientras la sociedad civil habla de esto en los púlpitos y todos hablamos en contra y tenemos todo un poder muy fuerte y nosotros nos volvemos reproductores de una religión que excluye a otras personas. Cuidado con la religión que te coloca uno contra otro. Es probable que no sea una religión. ¿Sí? Eso tenemos que ponerle cuidado, porque es fundamental, ¿no? Y el giro decolonial, bueno, tiene que ver con la geopolítica, ya lo hablamos, es el reconocimiento de sus saberes. Entonces, esto les lo dejo ahí como unas claves para comenzar a leer, porque el texto que vamos a leer va a utilizar esas claves, entonces ustedes, cuando las utilicen, ustedes ya saben de qué se trata cada una, ¿no? Y entonces, este es nuestro texto. Levantóse de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa,
No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Respondió ella, sí, señor, pero aún los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, no sé si es muy difícil pensar aquí como para el inicio de conversa, si vemos un tipo de colonialidad de poder aquí, si vemos algún tipo de colonialidad del saber aquí, si vemos algún tipo de colonialidad del alma, o si vemos algún tipo de colonialidad de otros saberes, ¿no? Que vienen de los otros lados, periferias. Esas es como las preguntas. A veces es difícil, ¿cómo vamos a leer un texto de Jesús y decir que hay poder aquí? Bueno, vamos a mirar y a entrar un poquito en el texto que vamos a compartir. No sé si aquí en este preámbulo tienen alguna pregunta o seguimos como venimos haciendo. Hablo y hablo y hablo yo en esta primera parte y después socializamos. Yo quiero una pregunta. Sí, Dentro de estas 4 colonialidades, podemos de alguna manera pensar también hoy en día, porque como comentabas, es otro tipo de colonialidad. Entonces, podremos también ubicar a lo mejor un Dios que también está entrando dentro de este margen colonial, de aspecto de colonialidad. ¿Sería la pregunta? Perdón, ¿podemos pensar en qué? Si podemos pensar y decir ante las circunstancias que hoy vivimos, hoy se presenta en muchas, a lo mejor, iglesias, religiones, instituciones, un Dios que también es entra dentro de este marco de la colonialidad. Sí, señor, claro que sí. Claro que sí, acuérdense en cómo nuestra iglesia pues entró también con el proceso colonial y se presenta como un proceso también colonizador, evangelizador, ¿no? A todas las naciones, a todo el mundo, y entonces usted tiene que dejar sus creencias porque es solamente una manera de entrar, ¿no? Entonces es un proyecto colonial. Y hoy estamos hablando de la posibilidad de diálogos, ¿no? Y de ecumenismos, y yo siempre hablo de macroecumenismos porque el ecumenismo es un diálogo entre cristianos, no incluye las tradiciones indígenas y afroamericanas, entonces es colonial. Hay una revista Ribla que salió, no me acuerdo qué número es, pero ella está develando colonialismos bíblicos, ¿no? Está mirando también y deconstruyendo cómo muchos de la presentación misma de nuestra religión es colonial e imperial desde la Biblia, ¿no? Y para darles un ejemplo, en la Biblia llega y se toma un pueblo, un territorio, que era el territorio de los cananeos. Y en Canaán había muchos dioses ancestrales y diosas, ¿no? La principal y con la que más pelea Yahvé es la diosa Será, pero los descubrimientos están mostrando arqueológicos que en algún momento el templo de Jerusalén fue dedicado a Será y a Yahvé, que era justamente eso que nosotros vemos de que otros pueblos también tienen cosmogonías y maneras de relacionarse. Y eso está, pues, dentro de la historia de las religiones siempre han hablado. Primero fue la diosa, después con el hierro se introdujo solamente
un Dios, pero ese Dios siempre en contacto con otros. Pero los escritores bíblicos demonizaron todas esas tradiciones ancestrales, ¿no? Y muchas de esas tradiciones ancestrales lideradas por mujeres. Y se entró solo un Dios soberano, dueño de todo, todopoderoso, omnipotente, y fuimos sacando las otras tradiciones. Y eso es así. Y cuando analizamos la Biblia en esa perspectiva, nos damos cuenta que todo el tiempo el lenguaje, como nos lo presentan, es demonizando lo otro. Y entonces es un tipo de colonialidad que nosotros lo asumimos porque como ahí está diciendo esta verdad y nunca nos preguntamos quiénes fueron los autores, quién está por detrás del texto, hay de hecho un proyecto imperial y colonizador ahí o no. Nunca nos hacemos esas preguntas porque ya suponemos que como está, así tiene que ser el orden. Y no nos importa los fines, justifican los medios. Y así podemos analizar muchos personajes. Acabo de escribir hoy, está terminando un texto sobre Salomón, el modelo salomónico. No, ese ya lo había terminado, pero ayer terminé uno sobre el rey David. Bueno, y con ustedes trabajamos el texto del rey David, donde nosotros no nos damos cuenta que es un proyecto imperial que está allí por detrás, que para poder ser soberano tiene que matar a todo el mundo y se instaura, entonces es un modelo colonizador de alguna manera. Viquets, ¿qué es? ¿Quiere hablar? Perdón, Edgar lo habla. Perdón, Edgar, tiene la mano levantada. ¿Viquets? Ya se fue. Bueno, sí, dale. No, te quería preguntar, el colonialismo religioso. Últimamente estuve pensando, mejor dicho, no últimamente, siempre, me parece que siempre es, la familia le pone la religión al hijo. Eso, y hay algunos hijos que si bien son bautizados y todos los ritos que correspondan, quisiera saber si eso entra dentro del colonialismo religioso. Yo estoy contento, pero yo conozco perfectamente gente que nada que ver, decir, sí, quisiera saber eso. ¿Me explico? Sí, o sea que si nosotros somos católicos y le imponemos al hijo que si es una imposición o si es un tipo de colonialismo, pues yo no sé, eso tendríamos que discutirlo un poquito, porque por un lado, pues hoy se está hablando de la posibilidad de que la gente opte y escoja, pero nosotros nacimos dentro de un seno de una tradición, entonces nosotros bautizamos y hacemos todos los ritos por la tradición, ¿no? Que es algo que pues yo no lo veo malo porque pero también cuando los chicos se hacen adultos, ellos también tienen la posibilidad de escoger, ¿no? O sea, el problema es cuando los cerramos y de aquí no salen y no puede haber tránsito. Si una vez se nació aquí, aquí nos morimos. O sea, ese es como el problema porque ahí sí ya dejamos las libertades, ¿no? Y creo yo que estamos en sociedades plurales donde las libertades también, ¿no? Y con los niños, porque nosotros, nuestras sociedades son adultocéntricas, la verdad. Entonces, los niños no tienen voz, no tienen voz, nada. Pero bueno, vamos a mirar al final a ver de esto, la dinámica. Viquet, ¿quién es? Que había levantado la mano. ¿Hay una mano levantada? Sí, es de Beckett. Viquet. Parece que no tiene volumen. Parece que tiene problemas con el sonido. Sí. Bueno, entonces vamos adelante con este preámbulo. Mari Carmen también tiene la mano levantada. Ok. Gracias Manuel. Un poco contestándole o dándole mi opinión a Edgardo en ese sentido de si es yo creo que depende de si es colonialismo o no, de qué tanta libertad le damos a los hijos.
nosotros nacimos en la religión católica, educamos a nuestros hijos en la religión católica, pero llega un punto, un momento en donde ellos toman su decisión. Sería colonialismo si los obligáramos a seguir en ese torno y en esa línea. Pero si nosotros les damos la libertad, entendemos sus posturas, deja de ser colonialismo. Hablo ahora sí que en el tenor como iniciaste el lunes, yo tengo una sobrina que ahora es budista. Toda su vida estudió en escuelas de monjas, estudió en escuelas católicas y ahora es budista. Y la queremos igual, no importa de la religión que sea, es budista y es feliz siendo budista. Okay. Mi hija dice, pues sí creo en Dios, pero pues no me gusta ir a misa. Bueno, pues no le gusta ir a misa porque a lo mejor le aburre, porque mil cosas. Tiene 30 años, y a los 18, 30, no, 28, me dijo, me voy a vivir con mi novio. Pues ni modo de amarrarla, ¿verdad? O sea, oye, pero te van, pues a lo mejor sí pensamos casarnos, pero no ahorita porque eso sale muy caro, ¿no? Bueno, no necesitas hacer un fiesta, no. Bueno, sí, pero ahorita no nos queremos casar. Bueno, sería yo una colonialista, imperialista, si le dijera, bueno, pues no te vas de la casa y aquí te quedas y hasta que te cases de blanco, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco en ese sentido la cuestión de si somos o no colonialistas, imperialistas, en qué tanto aceptemos a lo que tenemos alrededor en el tenor en el que son. Yo le di la fe a mi hija, yo sé que como persona es una buena persona, vaya, no es porque sea mi hija, pero actúa con bien y no necesita estar apegada a la religión o ir todos los días a misa o como yo, estudiar la Biblia para que sea una buena persona. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que ir manejando, bueno, desde mi muy personal punto de vista, ¿no? Gracias. Ok, gracias, María Carmen. Gracias. Es así mismo, o sea, no vamos a ponerle colonial en todo lo que no es. Vamos a entenderlo un poquito porque tiene mucho más que ver con imposición, con un modelo macroeconómico, un modelo global, ¿no? Que se fundamenta en negaciones del otro. Otra vez Viquets, pero yo no sé, no puede hablar. ¿Sí, Viquets? ¿Puedes hablar? Viquets, ¿estás allí? O a lo mejor que escribe en el chat. Ah, no, pero ahorita no está habilitado. Está habilitado, padre. Sí, Ah, sí. está habilitado. Ok. Beque 7S. Ay, así parece como una clave secreta. Bueno, listo. Entonces, diálogo de Jesús con la mujer extranjera. Entonces, vi que cuando se acomode el micrófono, al final le damos la palabra, ¿verdad? Una propuesta descolonizadora. Entonces, comienzo introduciendo, diciéndole que el diálogo de Jesús con la sirofenicia que aparece en el texto de Marcos 7, 24, 32, se encuentra dentro de una unidad mayor que va desde Marcos 6, 30 a 8, 26. Y en esa sesión grande, esa sesión se inicia con la multiplicación de los panes, el pan de la levadura, las migajas que se convierten en tema de discusión entre los discípulos. Así pues, pan, cura, diálogo, conflicto articulan la narrativa del evangelista. La visita de Jesús entonces a esa región fronteriza de Tiro muestra a un Jesús posiblemente cansado, pues él quiere que nadie sepa de su presencia, no quiere que nadie sepa. Pero una mujer de la región se da cuenta y corre donde él está refugiado para solicitarle la sanación de su hija que se encuentra enferma, a la cual Jesús responde acorde con la mentalidad judía de su época, evidenciando conflictos de todo tipo. Sospechamos que la frontera, además de ser un lugar geoespacial, ¿no? Porque está en un lugar fronterizo, es una metáfora sobre la cual podemos leer las interseccionalidades, no solo en materia de discurso, sino también a partir de la corporeidad humana. Asumimos entonces la interseccionalidad que yo les hablaba ayer
como una categoría que nos ayuda a explorar la dinámica entre identidades coexistentes. Tenemos, es una mujer, tiene una raza y una etnia, tiene una religión, tiene una clase social y hay un problema de enfermedad, ¿no? Entonces vamos a mirar estas interseccionalidades. Y los sistemas de opresión que generan prejuicios con la finalidad entonces de analizarlos dentro de ese marco estructural de poder económico patriarcal. Entonces vamos a mirar más poder económico patriarcal, más que si somos tolerantes o no con la religión, pero sí vamos a mirar un marco global. La mujer entonces está en desventaja. Primero porque es mujer, ¿no? Segundo, porque la cultura judía se ha vuelto también etnocéntrica. Ella creía que su etnia y su religión era la verdadera. Poseían el privilegio de la revelación de Dios a su pueblo y despreciaban a los extranjeros, ¿no? A todos eran llamados paganos. Tercero, porque al parecer también está sola y desprotegida. No habla del marido, ya está sola. ¿Dónde está el marido de la mujer? Esto la coloca en una situación también de vulnerabilidad económica. Y cuarto, porque el cuerpo de la hija está enfermo. Por tanto, ella y su niña son estigmatizadas. Y no es cualquier enfermedad, aquí dice que tenían demonios, ¿no? Entonces, hay otro estigma también por esa enfermedad. Entonces, vamos a tomar entonces estas categorías: geopolítica del conocimiento, colonialidad del ser, del saber y del poder, y la colonialidad del alma, que vienen de estos estudios latinoamericanos, que ya los vimos un poquito, ¿no? Enfatizar de esa primera colonialidad, esa geopolítica, que se entiende como un conocimiento fabricado y armado desde un centro de poder. En este caso, la cristiandad temprana. Desde Roma se forma el poder. Y en el caso de la modernidad, desde Grecia y Europa, ¿sí? Por el Mediterráneo. De tal forma que el resto del mundo queda fuera de la historia y de la filosofía universal. Esta categoría es útil para el análisis de los centros geopolíticos, geocorporales, geoespaciales, ¿no? Que se constituyen sobre la base de negación de los saberes de otros cuerpos y de otros territorios que están en las periferias urbanas. En ese sentido, adquiere valor el cuerpo como territorio geoespacial de las mujeres y de las niñas, a quienes el patriarcado invisibiliza. Esta categoría está intrínsecamente ligada también a otras, la del ser, tejida sobre la base de un único modelo masculino, semita, rico, occidental. Los que no cumplen con este patrón estético son marginados. En consecuencia, el poder colonial se sustenta en un modelo económico que beneficia a señores que, sentados sobre sus tronos, comandan la economía mundial y cuyo poder se fortalece en el empobrecimiento de las grandes mayorías. Estos dos colonialismos, el del ser y del poder, dentro del lenguaje religioso se sustentan en las jerarquías que encarnan la cultura dominante y se cierran a los gritos de los más débiles. Se tapan los ojos, se tapan los oídos, no escuchan, para no escuchar y ver la pobreza o las necesidades de otros pueblos, culturas y personas. Pasan de largo, ¿sí? Queriendo con su indiferencia escapar de la realidad. Este gesto, cuando se hace actitud, se vuelve cínico, pues no asume la realidad de la otra con responsabilidad, de la otra, del otro, sino que le deja su suerte, como si las situaciones de no vida de la mayoría de la gente fueran un fatal destino frente a lo que no se puede hacer nada. Finalmente, la del alma, como lo advierte entonces Silvia, se refiere a aquellos postulados religiosos arraigados en nuestro ser que no nos permiten abrir la revelación a otros cuerpos, a otros lenguajes, a otras formas, a otras maneras de entender la divinidad. Teniendo entonces estas categorías, vamos a mirar el texto. El primero, geopolítica, y el texto nos habla. Galilea, Tiro, versus Judea y Roma. Entonces hay dos periferias, ¿no? Galilea y Tiro, y Judá y Roma. Entonces, con ellos asumimos que el conocimiento desde antaño tiene un espacio geopolítico definido. En este caso, no son Galilea ni Tiro los centros del poder, pero sí lo son Roma y Judá. En el primer siglo, los centros de conocimiento son mediados sobre la base de la universalidad grecorromana y judía. Por tanto, viene de ciertas lenguas y lugares específicos. Ellos son los que saben. Como consecuencia, es improbable que el conocimiento llegue de otras fuentes, de otras historias, de otras religiones,
de otros sujetos que han sido invisibilizados en los metarrelatos del cristianismo primitivo. Veamos entonces cómo funciona esto. Y se levantó de allí, partió de la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, ¿sí? Y no pudo permanecer escondido. Jesús salió de Galilea entonces a esa región fronteriza, alejándose posiblemente de aquellos del centro judeo-romano que decidieron acabar con su vida. Marcos 3:6 vemos eso. Jesús era visto en su época como un Galileo más, ¿sí? Que muy posiblemente tenía un oficio de artesano heredado de su padre José. Él era de Nazaret, una aldea conocida, no de la ciudad, no era de la ciudad santa de Jerusalén, era de Galilea, ¿no? De Nazaret, perdón, también una región periférica. En esta última se rendía culto a Yahvé de forma diferente al que se rinde en Galilea. En aquella ciudad se seguía una teología davídica, mientras que en la región de Galilea se manejaba una teología de los hijos de Abraham. Entonces, vamos a ver si vamos entendiendo un poquito eso. Entonces, Jesús vivió en un mundo rural, sin ciudadanía romana y hablando arameo como lengua materna. Sabemos que Galilea era una sociedad agraria. Los contemporáneos de Jesús vivían del campo, como todos los pueblos del siglo I integrados en el imperio. Solo cuando comenzó a visitar Cafarnaúm, ¿sí?, alguna de las ciudades de la Decápolis, es que se daría cuenta de la magnitud del impacto del imperio sobre los pueblos sometidos por Roma. El régimen tributario romano imponía a los campesinos galileos impuestos que los asfixiaban, ¿no? En tiempos de Jesús se dieron construcciones de ciudades como Síforis, Tiberiades, las cuales garantizaban el control de los tributos a Roma y la vigilancia militar de la región. La urbanización de Galilea traería entonces situaciones difíciles para los campesinos que vendían, que devendrían en una profunda desintegración social. Entonces, desde Séforis y desde Tiberiades se tasaba y se administraba toda la región, ¿no? Los campesinos experimentaban mucha opresión, control entonces de los gobernadores herodianos. No era posible evitar el pago de rentas y las tasas. La organización de la tasación del almacenamiento era cada vez más organizado. Las demandas para sostener los centros de administración también eran muy elevadas. Entonces, Séforis y Tiberiades crecían al nivel de vida y la posibilidad de adquirir mercancías lujosas en las aldeas. Se tenía cada vez más la inseguridad y los problemas para vivir. Entonces, mientras los otros adquirían, los otros se empobrecían cada vez más justamente por los impuestos. Ese es el contexto donde están allí, ¿no? La imposibilidad de cubrir tributos a Roma hace que muchos galileos se endeuden y muchos se esclavicen. Así aparecen jornaleros, prostitutas, mendigos como víctimas de ese sistema tributario que hacía que algunos perdieran el acceso a las tierras y debían buscar fuentes de dinero por vía de la contratación de sus servicios o por solicitud de limosnas. Jesús deja la zona de Galilea y va a la frontera, intentando alejarse, ¿no?, de aquellos que querían acabar con él. Las fronteras en ese entonces podían ser consideradas como espacios de refugio y de protección, contrario a lo que pasa hoy, donde estos lugares ya no protegen y la amenaza y la inseguridad se ha convertido también en unos asuntos duros, extraterritoriales en estos lados. La narrativa de Marcos sucede en la ciudad de Tiro, ubicada en Fenicia, zona costera de Siria, al norte de Israel, fronterizo con Galilea. Las fronteras internacionales siempre han sido un lugar donde fácilmente se dan relaciones entre pueblos distintos. Los galileos mantenían relaciones por amistad o por necesidades con los sirofenicios, tenían una mayor sensibilidad de diálogo y de respeto que los habitantes del resto de las provincias de Israel, especialmente del centro del poder que era Galilea. Las relaciones comerciales entre Israel y Tiro se registran también desde tiempos antiguos. Nosotros tenemos Salomón, David, nos dicen que de allá traían maderas para las construcciones de los templos. También él construyó una flota en el puerto de Sion-Gaber, también en esta zona entre Ofir y Tarsis, en esta región. El profeta Isaías también habla y condena a Tiro por sus riquezas. Bueno, estas relaciones amistosas perduran durante mucho tiempo, ¿no? Con el pasar del tiempo, aparece entonces Roma como adversario también de esta región porque también es
para la colonización de esa región, ¿no? Durante su ministerio, entonces, esta ciudad fue visitada por Jesús y entre sus oyentes se encuentran gente de esta región. Hay varios textos que hablan de que mucha gente de esta región le seguía y le escuchaba. El lugar de acogida es una casa rural. Aquí lo rural se antepone al urbano. En esta región fronteriza confluyen varias culturas, la fenicia, la judía, la helenística. Y en esta casa se hace posible el encuentro, pese a las tensiones económicas, geopolíticas, culturales, que caracterizan estos territorios de borde, de límite, de fronteras geoespaciales desde donde se produce y se reproduce el poder. En Mateo se dice que la mujer viene de Canaán. A pesar de que Israel se funde en el espacio geocultural cananeo, estos pueblos han sido condenados por los redactores bíblicos, especialmente, ¿sí?, por los deuteronomistas. En la tabla genealógica del Génesis, Can engendra a Canaán, por lo que los cananitas son afrodescendientes. De este modo, Mateo comparte el pan también con africanos. En la antigüedad, la religión y cultura cananea se caracterizan también por el culto a fertilidad y a la fertilidad y también por culto a Baales. Era más de tipo rural, el ritual, que de exigencias éticas. Por ello, su vecino Israel siempre mantuvo una distancia frente a aquellos pueblos de su región. Pese a su asimilización de costumbres cananeas, porque tenemos un yavismo baalizado con elementos cananeos. Luego de la época de Jesús, la ciudad de Tiro recibió migrantes griegos, haciendo de ella una ciudad pluriétnica y pluricultural. Aunque Tiro, ciudad situada en el 332, se sitúa en un lugar fronterizo, es una provincia romana de Siria. Y esto, a los ojos del redactor de la narrativa, puede ser menos problemático, pues al final de cuentas, todos los caminos conducen a Roma, al centro del poder sociopolítico y religioso de la época. Por eso cambian de Canaán a Ciro-Fenicia, porque con ellos, siendo entonces una ciudad de colonia romana, pues es posible que los romanos también hagan apertura al cristianismo, ¿no?, al mundo gentil, ¿no? Por tanto, nuestro cristianismo tiene su continuidad en la civilización europea y se consolida en el modelo a construirse en el futuro. Eso es como lo geoespacial, mirando y cómo lo geoespacial, lo territorial y cómo el centro de poder circula, ¿no? Que este es un tipo de colonialidad bastante fuerte y que lo legamos desde antaño, ¿no? La colonialidad del saber nos dice: inmediatamente supo de él una mujer que tenía a su hijita con un espíritu impuro, al verlo cae a sus pies. Y la mujer era de cultura griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogó que echara fuera al demonio de su hija. Y entró en una casa donde lo reconocieron. Una pagana entonces había escuchado sobre él, entró, se cayó a sus pies, al caer a los pies de otra persona, según Malina, evidencia un sistema de patronazgo, ¿no?, en la Palestina romana. Es un gesto de un cliente que solicita un favor a un patrón, ¿no? Esa casa se volvió un espacio de encuentro entre distintos lugares, lugar de visita, de diálogo, de aprendizaje, de confianza y también una casa de milagro. Debido al dolor que marcaba la vida y su propia casa, pues su hija tiene un espíritu impuro que le tiene enferma, la mujer toma la iniciativa de irrumpir a la casa donde está Jesús e inicia un diálogo con una actitud propia de los humillados. Se postra a los pies de Jesús, ¿no? Están muy cerca físicamente, pero muy lejos culturalmente. Le suplica a Jesús que libere a su hija de aquel espíritu. Su grito es similar al murmuro de los israelitas que en la travesía por el desierto hacen que el milagro del maná suceda. Por tanto, el murmuro, el hablar, el no quedarse callado, es una actitud que da cambio y transformación, ¿no? Contrario a lo que nosotros hemos aprendido. Si usted murmura, si usted dice algo, entonces usted no puede decir nada porque ya está todo dicho, ¿no? El texto también utiliza varios términos para referirse a la hija de la mujer. Habla de tigatrión como una hija, una hijita, y también habla de paidea como niños y niñas, ¿no? Entonces aparecen estas dos connotaciones. Trigatón puede referirse a una hija única, enferma, en cuanto que el énfasis de la palabra paidea recae en un proceso de enseñanza, de educación de niños y niñas. El texto utiliza igualmente los dos términos para referirse a la enfermedad de la niña. Habla de pineima,
a catartón, que es el espíritu impuro, y también habla de demonio. En ambos casos se refiere a una fuerza capaz de controlar el comportamiento de la niña, ¿no? El énfasis en el proceso educativo de Paideia también llama la atención porque también de alguna manera hay un control del comportamiento que nos hace pensar en la enfermedad de la niña como un proceso relacional también y comunitario. La mujer y la hija pertenecen a una cultura griega, de raza sirofenicia, de región y de procedencia, en cuanto Jesús pertenece a una cultura y una religión judía. Esto es, aquella que tuvo el privilegio de que Dios se encarnara en ella, ¿no? A la cultura judía. A través de su encuentro y de su diálogo, entonces, nos descubren que Dios no hace diferencia entre los pueblos, que la buena noticia es también para las regiones transfronterizas. A partir de esta verdad, Jesús dio salud a la hija de la mujer, que al retornar a su casa la encuentra con buena salud. Esta es la buena noticia. Dios no hace diferencia de culturas, busca la salud y la vida para todos y para las hijas. La nación no implica un abandono de su religión. Ella no tuvo como condición la adhesión definitiva a Jesús, ¿no? Ni al carisma cristiano. Esto se da por gratitud, por iniciativa de una madre desesperada por la salud de su hija. En ese sentido, la mujer no tuvo que asumir la identidad judía como condición, ¿no? Para que su hija fuera sana. La universalización de la salud hay que entenderla como un derecho para todas y todos. No es un pretexto para el proselitismo religioso, ni para la negación de otros modos de ser, sentir y de pensar. Entonces, hasta aquí esa colonialidad del ser, en el sentido de que la mujer normalmente en un tipo de colonialidad y la que nosotros tenemos tan marcada y clavada, entonces como condición para la cura tú tienes que volverte adepto a mí y quedar aquí. Entonces aquí vemos en el modelo de Jesús en esto, ¿será que él pone ese impedimento o quiénes ponemos los impedimentos para que una persona sea, para que se le dé, ¿no? Entonces, por século me tiene que decir amén, amén y quiere quedarse allí o qué pasa, o hay autonomía, o si este modelo que Jesús nos plantea es diferente. La colonialidad del saber es la respuesta de Jesús. Primero quedan saciados los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, ¿no? De entrada, entonces, podemos decir que hay un tipo de colonialidad muy sutil y a veces muy difícil de percibir. Por nuestras respuestas desde donde se genera el saber, ya están dadas desde las instituciones religiosas, políticas, sociales que configuran el patriarcado. En este caso, Jesús es el sabio, es el maestro, cuyas palabras fueron entonadas tan solo como provocación pedagógica hacia la mujer, ¿no? Entonces, decir que Jesús la llamó perrita, no, él no, o sea, ahí vemos una palabra, un fuerte, ¿no? Pues siendo él el hijo de Dios, él no puede emitir juicios discriminatorios. ¿Cómo la va a llamar perra a ella? No. Aun cuando su formación provenga de varones consagrados y con una postura clara de nacionalismo religioso. De este modo excusamos la rudeza de la respuesta de Jesús, a tal punto de decir que estas palabras no significan que él se negara a realizar el pedido de la mujer, pues ya desde antes sabía que su misión va más allá de la cultura, de la religión, del género. Y con esta afirmación sacamos a Jesús de su ambiente cultural, al punto tal que parece que los problemas de su entorno no lo interpelaran, ¿no? Porque él ya es la marioneta, entonces ya Dios lo mandó y era así mismo, ¿no? Pues al final de cuentas desde arriba se maneja la historia. Con esta idea hemos pasado la historia justificando nuestro accionar y los sistemas totalitarios que esclavizan. Jesús, fiel a su tradición teológica, él considera que primero deben comer en abundancia mesiánica los judíos. Solo después de esto podrá extenderse al mundo gentil. Jesús responde según la ley y la teología de su tiempo. Es importante entender que la respuesta de Jesús revela no solamente conflictos étnicos raciales, sino también tensiones religiosas, judíos paganos, de género, hombre-mujer, de clase, centro-periferia. Jesús, fiel a las normas de su religión, hace una dura comparación. Niño-perro son equiparados a judío-pagano. Esta ascendencia de Jesús es la reproducción de una religión normativa pegada a la ley, de la que él es heredero y a la que le hace profundos cambios desde su entorno con realidades que interpelan los legalismos etnocentrados. Con esto quiero decir es que Jesús en esta primera está actuando coherentemente con la formación de él.
Pero hay un hecho que provoca la transformación, y aquí es donde lo hemos llamado otros saberes. Es verdad, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa se comen las migajas de sus hijos. La mujer ungida, sí, así, urgida por la enfermedad de su hija, no se queda callada. Ella contesta brillantemente. ¿Pero quién es esta mujer que va a cuestionar y le va a contestar a Jesús? No, aquí vemos una mujer que se atreve a hablar, rompe el silencio. Es cierto, Señor, también los perritos comen. Es decir, también los paganos somos parte de la casa de la familia de Dios y podemos recibir parte del alimento que ofrece Jesús. Y en este momento, debido a lo que la mujer dijo, Jesús accede a su pedido, libera su propia misión de los prejuicios de los judíos. El reino entonces va más allá de los límites culturales y religiosos. Ella entonces aparece como una primera hermenéutica del mensaje de la multiplicación de los panes y entiende aquello que los discípulos no habían entendido cruzando el mar. Así responde la mujer, respetando el argumento israelita y profundizando de forma sorprendente. Ella acepta estas palabras, distingue entre hijos y perritos, pero las invierte recordando al Señor que su banquete es abundante, que sobra pan, que el pan se desborda de la mesa, que es tiempo de hartura universal, ¿no? Para todas. La sirofenicia no solo acepta, sino que profundiza la comparación que hizo Jesús con una profunda sabiduría y creatividad retórica. La mujer introduce una discusión teológica en nombre de su hija. Ella personifica la Jodmah, Sofía, que grita, pregona en proverbios, que se presenta a sí misma como maestra, como Jesús también lo es. En su discurso hace una fuerte crítica al nacionalismo judío y a su exclusivismo, y entiende que el alimento es un derecho para animales, pero también para las personas que son estigmatizadas. La metáfora de las migajas utilizada por la mujer para conseguir entonces el objetivo de que su hija sea sana, plantea un problema ético de desequilibrio en cuanto al acceso a las necesidades básicas de la época. Se trata de una sociedad estratificada a nivel social, económica, política y religiosa. Y en ese sentido hay que correlacionar este texto con el tema de la justicia social en cuanto a la crisis de alimento que vivimos actualmente, especialmente desde este confinamiento, de todo lo que vivimos post pandemia, ¿no? También las migajas son importantes para nuestros hermanos y hermanas. Hoy más que nada que estamos viendo esa crisis, el alza, todos los días sube todo, ¿no? Que diariamente tocan nuestras puertas. La sirofenicia representa la voz bíblico-teológica de las mujeres, a las que han excluido y marginado el discurso cristiano, donde solo los varones son los que tienen el don de la palabra, de la profecía y del apostolado. Ella representa la sabiduría femenina que se forja en el ámbito de la casa, aunque en los textos androcéntricos las voces de las mujeres casi siempre desaparecen. Aquella proclama un diálogo inclusivo, un grito, su voz alivia el implícito conflicto racial y social y nos enseña que podemos tener una buena convivencia entre grupos distintos. La tendencia de eliminar al que estorba, al que no piensa como nosotros, a personas y culturas que se consideran desechables, se encarnan las personas cuando se asume la posición de conquistadores y por medio de contactos e influencias buscamos eliminar a aquellos que nos estorban. Jesús acepta el desafío bíblico-teológico de la mujer y produce la cura de su hija. De esta forma observamos cómo la pedagogía de Jesús incluye también el intercambio de conocimientos, el diálogo de saberes, ¿no? Su actitud nos revela un Jesús humano que se deja desafiar por los sectores más vulnerables de la sociedad y que nos llama a actuar de manera diferente, ¿sí? Es decir, de manera respetuosa, teniendo en cuenta nuestras maneras de ser, de sentir, de pensar. La colonialidad del poder, la vemos en Marcos 7, 29, 30. Jesús, por las palabras valiosas de la mujer, le dice, vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y efectivamente, al llegar a su casa, encontró a su hija sana. La salud de la niña se convierte en un signo de que cuando hay un diálogo intercultural entre iguales, un diálogo entre iguales, se produce un gran milagro, el milagro de la vida. La casa de la mujer, que antes estuvo marcada por la enfermedad y por la tristeza, se transforma en un lugar de tranquilidad,
descanso, de reencuentro saludable entre la madre y la hija. El poder de Jesús aquí no es la norma, las reglas, los legalismos, ni las jerarquías, ni la sumisión. Jesús acepta el fundamento teológico de la mujer y se produce la cura de la niña. Su actitud es de empoderamiento de las mujeres, que ese es otro tipo de poder. El poder, es que hay varios poderes, hay poderes que son benéficos, ¿no? Y en este caso estamos viendo otro tipo de poder. Marcos entiende que Jesús, como Hijo de Dios, encarna los deseos de humanización de las relaciones. Decimos que somos humanos, ¿sí? Que somos humanos y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Será que sí? ¿No? Y estos deseos se construyen en el encuentro con aquellos a quienes su poder se les ha negado. De este modo vemos que la voz profética de la mujer abre un horizonte de vida más allá de las fronteras. Jesús lo asimila y con esto asume que existen conocimientos más allá de su cultura. Jesús genera entonces un intercambio de saberes. Su poder sanador llega a las periferias, a los lugares de no ser, les da valor, empoderándolos a ser protagonistas de sus historias, afirmando que desde las periferias del mundo surgen nuevas maneras de entender la vida. Desde allí hay creatividad para imaginar la vida de un modo distinto. Y la colonialidad del alma, que es un tipo de colonialismo religioso que está implícita en muchos discursos teológicos unívocos, también equívocos forjados en el iluminismo del siglo XVIII, se basa en una ciencia objetiva, una moral, una ley universal, negando el derecho de los colonizados y reafirmando el derecho del colonizador. Entonces, la afirmación de que el cristianismo ejerce un poder imperial colonizador puede parecer para algunos un escándalo, una ignominia, una herejía que atenta contra las bases sólidas y universales de nuestra religión. En nuestro texto de estudio, el evangelista Marcos ensancha las fronteras a otras etnias, a otras culturas, a otros pueblos. El problema es que esa apertura ha sido asimilada al adoctrinamiento de cuerpos bajo la premisa de que solo hay un camino para llegar a Dios. Como antes se observa, la sanación de la niña no se da bajo el mandato de adhesión incondicional a una fe, y sí por el reconocimiento de las alteridades negadas. Finalmente, este estudio nos desafía entonces en la necesidad de pasar de la cultura monocéntrica a un multicentrismo que acepte que reconozca que desde otros centros, incluso desde los periféricos, existen saberes y prácticas alternativas al modelo hegemónico de ser y de ser. Un elemento destacado en esta práctica de Jesús es la necesidad de un diálogo con los que están lejos de la mesa, un lugar de la exclusión social, a quienes su palabra, sus saberes y su dignidad se les ha negado. Diálogo no es monólogo, ni tampoco la panacea capaz de salvar al mundo, sobre todo porque las condiciones de diálogo nunca son simétricas. Por tal motivo, para salir de las armadillas de ese poder colonial, se hace urgente, ¿sí? Colonial de cuerpos, la renuncia a esas asimetrías y absolutismos religiosos, políticos y económicos. Es necesario ser conscientes de lo que consideramos conocimiento puede ser transformado. Por tal motivo, proponemos una revisión de esas verdades bíblico-teológicas arraigadas en nuestro ser para derribar las fronteras geopolíticas, etnocéntricas, sociales, culturales, religiosas, que no nos dejan contemplar la belleza que hay en los saberes que se forjan desde las márgenes. Con la mujer sirofenicia aprendimos de la importancia de construir una nueva red de relaciones humanas, donde prime la acogida y el diálogo. Una red tejida desde las fronteras de las exclusiones, que traspase lo íntimo, lo familiar, lo comunitario, y que se transforme en una nueva casa cósmica y relacional, donde los animales, las mujeres, las niñas sean dignificadas. A semejanza de la casa en la que Jesús acogió a la mujer sirofenicia, nuestra casa común también debe ser un lugar de acogida cálida para la familia ampliada, más allá de la consanguinidad, y extender la acogida a vecinos, migrantes, personas necesitadas que buscan pan, palabra, comunidad. Nuestra sociedad, iglesia y comunidad se puede volver más participativa, viva, democrática, desde el fortalecimiento de nuestra casa común como espacio de diálogo, de enriquecimiento mutuo, pero también espacio donde la comida sea una realidad para todas las hijas e hijas. Hoy más que nunca el tema de la comida se hace relevante y el apelo ético no es dejar que la comida se dañe, pues hasta las migajas tienen valor. Así pues, para que la comida no se eche a perder y llegue a todas las mesas,
es necesario compartir nuestra mesa, más allá de nuestras fronteras eclesiales. Esto sin duda nos desafía en la necesidad de una iglesia autocrítica, abierta, plural, de una manera que se enriquece, de esa manera se enriquece el cristianismo que predicamos. Finalmente, proclamamos el derecho a lecturas críticas liberadoras en nuestros discursos teológicos. Esto nos ayuda a curar los prejuicios arraigados en nuestras concesiones de fe. Sin duda, esto rompe barreras, crea relaciones más justas, más fraternales, más sororales entre las personas. Cerramos nuestro estudio expresando entonces nuestro compromiso con mis semejantes cantando. En la nueva tierra, la mujer, el negro, el indio, el pobre, el blanco, el mulato, todes comerán el mismo plato. Seguiremos caminando en esa búsqueda de justicia social y epistémica, también dentro del cristianismo. Quizá con esto liberemos a Dios y a Jesús de nuestra limitada forma de ser y entender que el mundo y sus racionalidades nos necesitan ese abrazo y esa calidez y esa posibilidad de pensarnos de manera diferente. Gracias, hoy me fui más largo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir nuestros micrófonos y creo que ve que 7S ahora sí estaba bien con su sonido. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, yo un comentario. Sergio. A partir de todo esto, que es realmente una belleza, la hermenéutica aplicada no es profundizar para asustarse o espantarse, sino todo lo contrario. Porque nuestra vida es esto, precisamente un choque constante entre subidas y bajadas. Entonces no nos podemos espantar de algo que realmente vivimos a diario. Pensando, me lleva a esto que decolonizar a Dios es decolonizarse también uno mismo. Y también me lleva a una reflexión en cuanto al sistema, por ejemplo, político a nivel mundial. Cómo hay cierto manejo de una ideología en el cual se presenta a Dios o un Dios desde el campo, lo que ya mencionaba Maricel, económico, político, religioso, pero todavía colonizador de la persona, del alma. Y entonces como que hay cierta cerrazón a lo que es el evangelio, ¿no? O sea, a la persona de Jesús, porque implica esto precisamente, la respuesta que da esta mujer a Jesús, pues todo lo que encierra de una verdad concreta. Pero el sistema mismo ha sido creado para originar cierta corrupción en muchos campos de nuestra vida, ¿no? Y entonces como que se opaca esa profundidad, esa plenitud de decir, bueno, pues también me sobra pan, puedo administrarlo para poder originar paz, justicia, para poder calmar el hambre de muchos hombres y mujeres, niños y niñas. Pero pues a veces prevalece más el espíritu, ¿no? El espíritu maligno que el buen espíritu. Entonces creo que todo lo que implica decolonizar a Dios, decolonizarme, pero todo lo que conlleva, ¿no? Incluso una persecución, ¿verdad? Bueno. Gracias, Sergio. Carolina, Caro, y luego Beque 7S. Caro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola Maricel. Hola, Caro. Quería preguntarte en esta bellísima exposición que nos hiciste, también muy
bueno, que nos convoca a preguntarnos cosas, ¿no? Y una pregunta que me surge y que quisiera compartir con vos es, esto si podemos decir, con este texto que podemos utilizarlo para decolonizar un poco la figura de Jesús y también de esta mujer, podemos decir que este viene a ser un milagro en donde no se necesita una adhesión de fe y que en realidad es el primer milagro o uno de los milagros en los que se da una curación por la palabra de una mujer. Sí, fíjate, perdón, fíjate que en ninguna parte del Evangelio hay una condición. El único Evangelio que aparece, la mujer adúltera, ¿no? Que tiene una parte, vete y no peques más, pero eso no hace parte del texto original, es posterior. Claro. Entonces, porque los textos pasaron por un proceso de añadidos, de corrupción, se dicen las exégesis, textos corruptos. Entonces hay muchos textos corruptos que nos obligan, pero yo me atrevería a decir que Jesús, al ciego que curó también le dijo, no digas nada, o sea, a muchas les dijo, no, o sea, no digan nada, vayan y sean multiplicadores, pero no le dijo, yo estoy fundando un cristianismo y ahorita ustedes tienen que ser fieles a mí. El cristianismo se funda después, ¿no? En Galilea año 30, pues se forja hasta Jesús, pero el querisma de la resurrección y todo lo que viene es posterior al mismo movimiento de Jesús. Entonces sucede con ella, sucede con la mujer, la hemorroísa que también lo toca y se produce el milagro. O sea, parece que las mujeres irrumpen este espacio y yo siempre digo que el movimiento de Jesús fue un movimiento catalizador para las mujeres. Sí, porque es mucho más fácil, las lecturas normalmente dicen, no, es que las mujeres en Galilea no eran un cero a la izquierda, ellos no podían hablar, pero ¿de dónde aparece tanta mujer detrás de Jesús? Y los textos dicen, le seguían una multitud de mujeres, hombres y niños, hombres, mujeres y niños, sí, y hablan específicamente de género, utilizan el género, los textos, llama mucho la atención. Y muchas de ellas estaban solas, sueltas, Magdalena, muchas no aparecen ni con el marido, ni con, ¿no? Una que otra, pero la mayoría andan sueltas, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó en el primer siglo, no? Pero eso también es un movimiento que viene forjándose desde el segundo templo, donde las mujeres adquirieron fuerza, ¿no? Donde más se cerró la iglesia, ellas en la casa común, en la casa era el lugar donde ellas realmente ejercían palabra, ministerio, porque las primeras comunidades también se desarrollan en ese ámbito y ellas cumplen varios roles, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que uno de los grandes aportes, entre tantos otros de Jesús en ese contexto, fue haber abrazado a las mujeres en un contexto donde se les excluía tanto y darles como toda esa posibilidad. Y uno se pregunta, ¿qué pasó después? Porque si uno mira, habían profetas, habían filósofas, habían patronas, habían varias viudas que daban dinero, auspiciaban el movimiento. O sea, usted comienza a contar y Yvonne Richter-Reiner es una que ha trabajado mucho las mujeres en esta época de Jesús y sobre todo en Hechos, ¿no? Rescatando todos los papeles que ellas hicieron y fueron supremamente abundantes, ¿no? Entonces, yo te diría eso, que sí, y casi siempre es por iniciativa de ellas. Es decir, con un gesto, ellas son las que se mueven, o porque la tiraron ahí para que haga, pero es por iniciativa, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho entender a un Jesús que se deja interpelar por la realidad de su tiempo y la transformación ocurre. Esa es una verdadera pedagogía, que nosotros no hemos entendido así. Porque nosotros vamos a evangelizar a comunidades indígenas, nos vamos en Semana Santa, entonces a hacer una misión. Cuando regresamos le pregunta a uno a los chicos, bueno, ¿cómo les fue? No, muy bien, hicimos. ¿Y qué aprendieron de los indígenas? No fuimos a aprender, fuimos a evangelizar. ¿Sí? Entonces es en una sola dirección. Y entonces en ese sentido decimos, ¿cómo es la pedagogía de Jesús? Y estos textos nos están mostrando otra manera, ¿no? Que es dialógica, que sí podemos aprender de otros y
y mejorarnos, porque todo lo que tenemos y todo esto es un constructo muy perverso, ¿no? Dentro de religión, política, sociedad, todo está de la misma mano, ¿sí? Y no me atrevo, y no me da miedo decirlo. Jesús llegó y cogió el templo y dijo, cueva de ladrones y todo lo que es. Hizo una crítica fuerte y fundamental a ese sistema que estaba en ese momento pactado y ganando beneficios con el imperio, ¿verdad? Entonces él vino y rompió, ¿no? Y nos mostró un poquito de esto. Bien, muchas gracias, Maricel. Beque. Bueno, yo no sé, yo tal vez he llegado un poquito tarde y quisiera preguntarle o que sí saber más a profundidad qué es transgresores. Cuando ella se refiere en la Biblia a transgresores y nos trae estos textos bíblicos que desde la interpretación que ha hecho, sobre todo, ha sido muy interesante, pero específicamente cómo transgrede o sea, etimológicamente qué significa la palabra transgresores y cómo se ve esto implementado pues en el texto bíblico de la Sirio-Fenicia, que hace parte de la sesión de los panes, inclusive porque uno se pregunta, ¿ella por qué conoce a Jesús? Porque esta sesión de los panes empieza cuando vienen los 72 de la misión, y los 72 de la misión, precisamente el texto dice que fueron enviados a lugares donde iba a ir Jesús, a lugares donde iba a ir él, o sea que ella ya lo había escuchado pues por la evangelización de los discípulos o de los que habían sido enviados por Jesús antes de él a la misión, ¿cierto? Y también lo que uno encuentra en el texto, en la postura de Jesús, es un judío, ¿sí? Un judío, alguien que fue criado en su contexto, ¿sí? Los judíos decían eso, nosotros somos los únicos que tenemos la fe revelada, ¿sí? Aunque Jesús también en algunos pasajes muestra cómo llama, pues, y a través en esta sesión de los panes muestra cómo los discípulos no entienden porque también tienen esa postura de judíos, ¿ya? Y ya con el encuentro de la Sirio-Fenicia, ya ahí se va dando ya una apertura más a lo que Jesús va a establecer, a la novedad de Jesús, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Entonces ahí se empieza a ver la universalidad del movimiento de Cristo que Jesús va formando. Gracias. Mira, la idea de transgresión, o sea, tenemos dos maneras en las que yo lo estoy interpretando. O sea, son cuerpos que irrumpen supuestamente espacios que no son concedidos para ellas, ¿no? En este caso ella irrumpe, ella entra a una casa donde está él con los hombres, ¿no? Como irrumpen muchas, la mujer, la del perfume, como, o sea, son cuerpos que transgreden el orden patriarcal y que entran en la historia y que uno se pregunta, pero si fue escrito más por varones, ¿por qué ellas están allí? Es porque no todo es así, o sea, siempre decimos, no, las mujeres nunca aprendieron a escribir, ¿no? Entonces la Biblia no puede haber escrita, pero todo tiene sus normas. Nosotros hemos estudiado muchos textos que tienen muchos componentes también escritos por mujeres, pero lo que queremos decir es cuerpos que transgreden, que gritan, por lo menos ella también grita, ella se hace ver, es un cuerpo que normalmente no es tenido en cuenta, pero entra. Pero también hay otros cuerpos que son transgredidos, en el sentido que son cuerpos que son abusados, que son, ¿sí? Entonces, más o menos en esas dos perspectivas, trayendo a algunas mujeres que podrían haberse quedado en el anonimato, no podrían estar dentro de la narrativa, pero no fue Jesús que la buscó, es ella que lo buscó, ¿sí? Entonces, y está usurpando, como le digo, está entrando dentro de eso. Entonces un cuerpo transgresor y muchos otros cuerpos transgredidos. Es que hay muchas lecturas del curso, el curso se queda corto, que yo tenía preparado otras cositas, pero bueno, pero creo que esa discusión también la podemos tener al final de nuestra sesión, a ver cómo lo sentimos y lo vimos, ¿no? Porque yo también tenía pensado esos cuerpos transgredidos, violados, mutilados, etcétera, etcétera, que también hacen parte, que son
cuerpos invisibilizados y que no los tenemos en cuenta cuando leemos, o sea, el proceso. Aquí yo estaba viendo una pregunta, no la entiendo muy bien, sobre el Jesús histórico, que si es más sobre el Jesús histórico, el Jesús de la salvación. Normalmente se ha trabajado mucho eso si nosotros estamos hablando del Cristo histórico de Galilea o el Cristo de la fe, porque ya es hijo de Dios y entonces ya venía todo prefigurado, Dios que da a su hijo y que lo coloca, ¿no? En esto, o sea, tenemos estas dos posibilidades de lectura. La verdad, yo aquí he trabajado Jesús histórico, y obviamente ustedes me dicen, el Jesús histórico no se puede apartar del Cristo de la fe, ¿no? Entonces, es un humano, es Jesús que se hace humano, entra en la humanidad, vive como nosotros humanos, padece los dolores históricos que nosotros tenemos, pero al fin y al cabo es Dios. Entonces, Él lo hace por Dios. Entonces, normalmente nosotros nos excusamos, y ahí sí yo siempre quiero recalcar un modelo de Jesús que nos viene a enseñar qué es ser un humano. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pero es que Jesús lo hizo porque pues él era Dios. Entonces nosotros no lo hacemos porque nosotros no somos dioses. Y entonces excusamos y pasamos indiferentes ante los otros y los otros porque el único que pueda ser humano es Jesús. Y él vino en un momento como apenas si vimos el contexto social, pero no vimos un contexto mucho más fuerte de hombre matando a hombre, crucificando a hombre, cortando cabezas, haciendo absolutamente todo, porque los evangelios no nos muestran, pero hay muchas fuentes, Flavio Josefo y todo, que nos permite reconstruir que Jesús llega en un momento que tiene que irrumpir porque no aguantaba más esa deshumanización y viene enseñándonos a ser humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin quitarle lo divino que se da después con el carisma de la resurrección, ¿no? Y con el testimonio también de las mujeres en el sepulcro, que también nosotros no le damos fuerza a María Magdalena, que ha sido tan injuriada en la historia, pero gracias a ella nosotros creemos que Jesús resucitó y creemos en el acontecimiento salvífico del carisma, ¿sí? Entonces, me gusta mucho enfatizar para mí esto, y para mí no se contrapone en el sentido de que somos humanos, no por ser Dios actuó de esa manera, es porque nos enseñó, o si no, él no hubiera padecido todo lo que padeció, ¿sí? Se hubiera salvado de eso, pero él vino y pasó lo mismo que estaban pasando sus hermanos, sus hermanas en ese contexto, ¿no? Maricel, perdón, buenas noches. Me gustaría preguntarte primero estoy de acuerdo con tantas cosas que has dicho y quisiera preguntarte muchísimas cosas. Por eso quisiera saber si me pueden dar algún medio para conectarme directamente con vos. Sí, voy a colocar acá. WhatsApp. ¿WhatsApp o correo? Correo puede ser, o Facebook puede ser. Los Facebook dos. puede ser. Correo también. Correo. WhatsApp también, el número telefónico. De todos modos, te escuché sobre que Cristo hablaba el arameo. Qué hermoso oír eso, porque muchos dicen que hablaba hebreo también, y el hebreo es el descendiente, primero se habló arameo y después hebreo. El hebreo sale del arameo. Después, lo que afirmaste, que las mujeres lo seguían permanentemente a Jesús, y es lo que en un momento dado, modestia aparte, afirmé yo eso, y después se cambiaron, después de Jesús se tergiversaron todas las cosas a propósito, a mi entender, a propósito, y nadie puede, digamos, enderezar esa situación, ¿no? Podemos.
Sí, vos me estás diciendo eso, pero lo que te escucho, me gustaría tener una comunicación más concreta contigo, porque hay muchísimas cosas que has dicho y no las puedo, no puedo abrir los temas acá porque es poco tiempo, ¿me entiendes? Y por más que me lo puedas contestar, a lo mejor va a estar 15 minutos hablando y se va el tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo, te aviso una cosa, y le aviso todo, que el tiempo no existe. Esto no es filosofía, sino que no existe, ¿no? Porque el tiempo va sucediendo, va siendo, ¿no? Que tenemos el reloj para medir el tiempo es porque estamos atrasados mentalmente los seres humanos. Yo les voy a pasar estos textos para que ustedes a mano y después mano les socialicen, para que los lean con mayor detenimiento y Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien Doña más Maricel, compartir algo, comentar? doña Maricel, bueno, yo en los ambientes pues académicos yo he escuchado mucho una palabra que en griego no la sé mencionar bien, pero creo que significa dolor en las entrañas, sobre todo en el texto bíblico de cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? No sé si ubica ese pasaje o ese relato bíblico que está en Lucas 7 del 11 al 17. Entonces, mi pregunta sería ahí ¿quién irrumpe? Si Jesús, que es el que tiene el sentimiento de dolor en las entrañas, o la viuda que no habla, o el hijo que está difunto, y también, por ejemplo, en la segunda multiplicación de los panes, Jesús dice, andan como ovejas sin pastores, y muchos traducen, traen a colación la palabra la palabra en griego, creo que es esmoplasmo, pero que traduce dolor en las entrañas. Entonces, Jesús siente dolor y por eso multiplica los panes para ellos, por eso cura al hijo de la suegra de Naín. Entonces, ¿quién irrumpe en esos encuentros de Jesús con estos personajes? Si Jesús o otros, porque ya usted acaba de decir que desde el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, aunque son los mismos Cristos, Jesús interrumpe la historia en un tiempo determinado para obviamente traer a enseñar algo que se había perdido en el contexto donde él creció. Pero en estos textos bíblicos, desde esta lectura de transgresión, ¿quiénes serían los que transgreden? Me perdí en lo último. ¿En estos cuerpos quiénes son los que transgreden? O el mismo Jesús también es un transgresor, porque él se presenta crítico a la ley, a todo lo de su tiempo, entonces él está transgrediendo y está organizado, diríamos, en un proyecto contracultural, ¿no? Eso también es transgresión, ¿no? Podríamos entender la transgresión desde diferentes, pero cuando hablamos de todos los que transgreden, que invierten, también tiene que ver con muchos cuerpos que incomodan, que no nos gustan, pero que están allí, ¿no? Por ejemplo, la que le corta la cabeza al otro, no sé, son cuerpos, o la que siempre la vemos como bruja, como malvada, o sea, hay una cantidad de cuerpos que transgreden, que subvierten el orden, y mañana vamos a trabajar a otro cuerpo de estos, que me parece importante traerlo. Se habla, por ejemplo, en el Evangelio que Jesús viene del colpo del Padre, también se utiliza óleos, también se utiliza, sí, varias palabras para referirse a esto, y me llama mucho la atención, por lo menos Elizabeth Schule Fiorenza ha estudiado a Jesús como hijo de sabiduría, ¿no? Y en ese rescatar esa tradición de sabiduría,
profética, también del Dios de Israel, que también habla desde las entrañas, que también habla, es una cualidad que yo hablo mucho, a mí me gusta entenderlo como tenemos una humanidad que, o sea, todos, la mitad de la humanidad es femenina, la otra mitad masculina, pero también nació del útero, ¿no? En el Antiguo Testamento del régimen, o sea, todos tuvimos experiencia uterial, así seamos hombres o mujeres. Y en ese sentido, apelo a esa compasión, misericordia, porque tiene que ver con esto, compasión, misericordia, que no es únicamente estricta de las mujeres físicamente, porque si no caeríamos en un esencialismo, sino que estamos en posibilidad de ser comunidades uteriales. Y comunidades uteriales es de compasión, misericordia. Y en ese sentido es el apelo a un Jesús humano que entendió que la humanidad es masculina y femenina, ¿no? Y no se quedó solamente a un lado. Aunque bueno, los que argumentan dicen apenas escogió a 12, pero cuando vemos los textos, él había una cantidad de mujeres y también, o sea, me imagino que en la última cena también estuvieron algunas sirviendo, algunas escuchando, o sea, él no hizo exclusión, y sabemos que también los textos se escribieron después y tienen una intencionalidad teológica también, pero yo sí entiendo como a Jesús y su movimiento como un movimiento abrazador de la humanidad, ¿no? Tengo perdón. Sergio. Sí, Maricel, toda esta hermenéutica que vuelvo a recordar, a decir y a pensar que es pues muy hermosa y que no debe quedar ahí, ¿verdad? Nada más en lo bello, como dijo Jesús, sino, o sea, cómo aterrizarla, cómo aplicarla hoy ante la oposición que hay por el proyecto de sinodalidad en la iglesia. Tú misma has vivido la experiencia desde esta perspectiva con la que tú enseñas la teología a partir de la vida, cierta oposición al interior incluso de la iglesia. Y algunos hasta dicen que la teología de la liberación es diabólica, que es antibíblica. Entonces, ¿qué realmente consecuencias traería aplicar esto en la iglesia? Yo mañana voy a hablar de sinodalidad. Ya usted me pone en la pauta. Perdón, Maricel, perdón. Aunque no me gusta decir esto, pero ya que hablaron de la teoría, he escuchado hablar vos también de la teología de la liberación. Yo tengo entendido que la teología de la liberación la esgrimen los izquierdistas, que los izquierdistas nacen como ateos, los de izquierda, nacen como ateos. Que alguno sea católica y le diga teoría de la liberación, para mí es una soncera, porque no existe la teoría de la liberación. O sos de izquierda o sos de derecha, o sos cristiano. Yo creo que no podemos caer en esas absolutismos, porque si no, no comemos el pan de la misma mesa. Claro. Y esas divisiones, izquierdas, derechas, y eso nos ha generado mucho dolor y nos sigue generando en el mundo, en la humanidad, y creo yo que todos somos hermanos. Por lo menos yo digo por mi experiencia, yo entré a la teología de todo esto desde niña y entré a un grupo que llamaba Cristianos por el Socialismo, inspirados en el Evangelio de Jesús, leyendo la práctica del Evangelio de Jesús y soñando en que era posible vivir diferente, por lo menos así comenzamos. O sea, las intuiciones eran muy interesantes. Ahora que los movimientos de izquierda se hayan radicalizado o hayan cogido otros rumbos es diferente, ¿no? Que inicialmente, por lo menos aquí era repartir comida, eran otras cosas, y eso se totalizó. Por eso yo no totalizo ni derecha ni izquierda, hoy en día no sé,
yo soy crítica a las izquierdas, soy crítica a las derechas, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser autocríticos. Soy crítico con mi tradición religiosa, porque no podemos seguir marcando así. El mundo es, y como estamos, ni las derechas ni las izquierdas han demostrado saber gobernar. Y el problema más grave que tenemos es un problema de poder, de corrupción, de llevar, del tener, esos colonialismos tan impregnados que no nos dejan abrirnos, pensar que podemos comulgar. Y en eso, en retomo, mañana voy a tomar la sinodalidad. Aquí hemos tenido un incremento muy fuerte de racismo porque el poder no se puede, no, o sea, como que tenemos una vicepresidenta negra, estos negros que se han creído. O sea, es una cosa fuerte y bárbara, porque la repartición no entra para estos grupos, ¿no? Y a veces cuando entra, porque nosotros podemos decir, el problema no cambia que sea un hombre o una mujer, porque el sistema es el mismo, ¿sí? Y entonces entramos dentro de eso mismo. Yo creo que la crisis y mundial y todo eso es sistemática, es una crisis que es racializada, que está sobre ese modelo que es posible, y yo sueño y yo no lo voy a ver, de pronto ni descendientes porque no veo, pero mis sobrinos y eso, sí van a los hijos de ellos de pronto, pero yo sí continúo aferrada a que puede haber un cambio estructural fuerte, ¿no? Que no va a ser el modelo de que se les expropia aquí, no sé cómo va a ser, pero sí es posible que, porque hay gente que tiene demasiado. Hay gente que Gracias, totalmente de acuerdo. Gracias. Omar. Buenas noches. Quiero preguntar y a la vez hacer un comentario sobre lo que he escuchado, y me queda una inquietud muy grande sobre cómo poder hacer la evangelización hoy en día. Yo pues fui formado muy religiosamente, pero venía dividida mi familia porque mi abuela es negra, mi mamá negra y mi papá de familia blanca. Mi abuela tenía sus costumbres y mi papá no dejaba que ella nos enseñara parte de sus costumbres ni de su cultura. Entonces, ya después de adulto, pues sigo siendo como muy cristiano, muy creyente, y lo de mi abuela todo quedó de lado. Trabajé por década y media con una organización que trabajaba por el necesitado, pero detrás había como un interés evangelizador. Entonces las comunidades, la idea más que ayudarles era cambiarles su pensamiento, su religión. Y ya no trabajo en eso, pero yo apoyo un programa. Yo vivo ahora en Estados Unidos, trabajo un tiempo aquí y apoyo una comunidad en Kenia. Y hemos trabajado por cambiar parte de la cultura, sobre todo la prevención por la mutilación que hacen con las niñas allí. Ahora, detrás de todo esto hay religión, porque se trabaja con la iglesia anglicana. Y pensando en todo lo que he escuchado hoy, creo que hemos cometido muchos errores que me dejan muchos interrogantes. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo compartir con el otro sin afectar la cultura del otro? Me quedo pues como con esa inquietud. Y quisiera proponer, pues yo escuché desde el primer día que nos hablaste que nos quieres compartir de Jezabel. Me gustaría que ojalá haya la oportunidad de incluirlo entre los temas, porque la semana se va a ir acabando y no sé si va a haber el tiempo. Entonces, como que fue algo que me animó desde el comienzo y siento que se ha diluido, ¿no? El tema. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Bueno, la trabajamos el viernes, porque ya estaba preparadita, junto con otras que ya dejé por otro lado, por otro momento. Gracias. Gracias. Yo creo que hay que dar los desafíos y ojalá que el viernes tengamos tiempito.
aunque el tema de Jezabel era tan amplio porque era tomar de los dos textos, pero si no, parto desde Apocalipsis. Y ahí miramos, vamos a la intertextualidad. Voy a ver cómo lo hago. Pero sí, y para poder mirar los desafíos que esto plantea en esa perspectiva de abrirnos. Mañana sinodalidad también tiene que ver con otro cuerpo que transgrede, con otro cuerpo que va y busca, o sea, son estos cuerpos periféricos que irrumpen un centro ya constituido. Por eso también son transgresores. Bueno, si no hay ningún, ¿alguna otra persona quiere compartir? A Norberto. Gracias, buenas noches. Maricel, quisiera escucharle, ya que pues las intervenciones han sido un poquito relacionadas con el tema respecto de el peligro de los enfrentamientos dentro de las religiones. Diremos que incluso dentro de los mismos grupos hay mentalidades que desafortunadamente hay veces consideramos que lo mío es lo real y lo mío es lo que tiene que ser. Y eso pasa dentro de las religiones, lo contrario de lo que hizo Jesús con la sirofenicia. Mire cómo es de abierto, incluso ella que no tiene prejuicios, no tiene fronteras, no tiene absolutamente ningún tipo de impedimento para intervenir en esto. Entonces, ¿cómo trabajar esto para que nuestra mentalidad acepte que la razón no es exclusiva mía? Quisiera escuchar de sus términos, cómo trabajar en eso en un espacio mínimo de tiempo, quiero decir. Muchísimas gracias. Yo creo que cuando trabajemos Jezabel nos vamos a resolver un poquito esto, ¿no? Que es esta necesidad de diálogos interreligiosos, ¿no? Nosotros dialogamos con la cultura, pero no con la religión, que parece que si entramos a eso, y además no tenemos conciencia que la religión ya vista, de la cual somos herederos, también fue una religión en construcción y que tomó muchos elementos de otras tradiciones religiosas. Tampoco tenemos conciencia de eso. Pensamos que lo nuestro es puro y que los otros que llegan a contaminar la matriz original, ¿no? Entonces el sincretismo lo desechamos porque eso es malo, porque eso no sé cuántas, y queremos mirar tradiciones puras, y cuando uno va a la historia, mira, no encuentra nada puro, ¿no? Todos son procesos porque todos somos relacionales, vivimos en contextos socios, somos relacionales, la verdad es esa. Entonces, eso que tú me estás planteando es para un tema grosso y grande, que no creo que vamos a alcanzar a trabajar aquí, pero sí vamos a retomar algo el otro día, que necesitamos desarmarnos porque, como dice Hans Kim, habrá paz en el mundo si hay paz entre las religiones. Y creo que por ahí tenemos que trabajar eso, ¿no? Necesidad de diálogo, pero también necesidad de autocríticas dentro de las religiones, porque a veces se piensa que diálogo es monólogo, cada uno va a decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, aquí, entonces estamos todos en lo mismo, porque yo he participado en mesas de eso. Pero un verdadero diálogo se requiere que haya una apuesta política, ética, de construcción de humanidad, ¿no? Entre todos, no se trata solamente, porque ese es un proyecto que ha sido también entre varones, ¿no? Y entonces creo que tenemos que romper un poquito con eso y abrazar en la diversidad, en la diferencia más nos enriquecemos, ¿no? Creo yo que esa es una agenda que tenemos que trabajar, que hay que trabajarla, junto con ese tema de los fundamentalismos religiosos. También hay que trabajarlos al interior de nuestras iglesias, tenemos mucho de eso y tenemos que pues estar alertas. Y vuelvo y digo, cuidado con la religión que te dice que los otros son enemigos, y eso no es. Una religión construye, ama, relaciona, piensa, consensa, busca caminos para salir de todo esto, ¿no? No es solamente aquella que repite dogmas y que señala, porque no hemos aprendido a eso, a señalar. Entonces, si seguimos con esa misma estructura, el diálogo va a ser infructuoso, ¿sí? Porque si partimos ya diciendo que la nuestra es mejor, y la mejor, sí, es difícil. Pero también, mira un ejemplo, una vez estuve en un diálogo interreligioso, estuve en Kenia, y yo no sé por qué caí de paracaídas. Estábamos en eso, puros líderes, y yo era la teóloga y la secretaria. No había más hombres, no había más mujeres.
Y entonces estaba la reunión muy buena y yo llegué a boicotear. Cuando yo, no, comencemos con algo básico, por favor. Díganme ustedes allá en el contexto africano, ¿por qué mutilan a las niñas? ¿Por qué hacen la ablación? Entonces ellos dijeron, no, porque también a los hombres nos circuncidan. Entonces le digo, no, pero eso no es una respuesta, no es lo mismo una circuncisión que lo que está pasando, esa mortandad, miren todo lo que pasa con las niñas en ese contexto. Entonces dijo, yo necesito una respuesta, no me hagan de boba en últimas. Entonces uno me dijo, no, lo que pasa es que allá en África, aquí, las mujeres son muy calientes. Entonces es para garantizar que se queden solamente con ellos. Porque yo les dije, yo he leído al Corán, yo he visto, Mahoma, ahí no dice nada de eso, de esa práctica. Entonces me dijeron eso. Yo le dije, y entonces ustedes, ¿por qué los hombres pueden ser polígamos y ustedes quieren una exclusividad a una mujer que la desprovisen de poder, de no sé qué? Bueno, en todo caso se armó. Entonces, o sea, yo desnorteé porque la idea era, estamos libres, tranquilos, cada uno con su religión, vestidos diferentes. Qué bonito un mundo así. Pero si tocamos temas que hay que cambiar estructuralmente, ahí ya el problema es grande. Entonces, pues no sé. Ahí es donde ven cómo diálogo no quiere decir autoadulación. Quiere decir, vamos a transformar el mundo. Bueno, Maricel, gracias, y yo creo que vamos a ir concluyendo. Y ya sé a quién van a sacar del instituto. Sergio Hernández, eres el próximo que te sacarán seguramente por la ideología de género. No es cierto, estoy como tratando de ser el chistoso con Sergio. Gracias. Porque yo sé de dónde viene. Ojalá que no lo escuchen tus profesores. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias por todo. De verdad, ha sido mucha reflexión para estar pensando, para estar meditando. Y las propuestas, a veces uno las tiene que ir buscando. A veces no se da todo aquí en la conversación, ¿verdad? Pero yo creo que podemos encontrar luces. Gracias y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Nos vemos